Wikileaks es una organización internacional que publica informes y documentos con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. Su creador es Julian Assange. Sus actividades más destacadas se han centrado en la difusión de los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A fines de 2010, se publicaron en el servidor de la organización y de manera simultánea en The New York Times de los Estados Unidos, The Guardian del Reino Unido, El País de España, Le Monde de Francia y Der Spiegel de Alemania. Bueno, dos libros y tres autores. Argent Leaks de Santiago O'Donnell, que lo sacó el año pasado, libro que fue muy comentado. Todavía no había venido por acá, me alegro mucho de que estés acá, Santiago. Muchas gracias, Cristina. Y acaba de salir hace un mes o dos, Wikimedia Leaks. Si Santiago O'Donnell en Argent Leaks tomó todos los cables de Wikileaks sobre Argentina, en Wikimedia Leaks Martín Becerra y Sebastián Lacunzas se dedican específicamente al tema medios, los cables que hablan de medios, pero no solo argentinos, sino en toda América Latina. Así que realmente hay un material en los dos libros bastante imperdible. Yo creo que los cables completos, por primera vez, sobre Argentina salen en Argent Leaks, no salieron en los diarios. Algunos diarios sacaron unos, otros. Eso lo aclara muy bien Becerra. Y otros ningunos. Y otros ninguno. Y están acá en el libro. Sí. Sí. Eso lo aclara Martín Becerra. Me dio gracia porque Martín Becerra escribió el prólogo de Argent Leaks. Así es. Y O'Donnell escribió el prólogo de Wikimedia Leaks. Sí. Está todo muy relacionado, y en el prólogo de Argent Leaks justamente hablas de eso, Martín, ¿no? De que sí, por ahí hay tanto enfrentamiento entre los medios y demás, que cada medio tomó los cables que le venían mejor. Sí, a veces uno cree que el enfrentamiento que hay en el campo periodístico argentino facilitaría, digamos, la aparición de algunos temas, porque en el marco del enfrentamiento unos quieren golpear al adversario y a su vez defenderse. Y saldrían todos, digamos. Y se supone, claro, pero en realidad no es así. Y hay muchos ejemplos para demostrarlo, pero el libro de Santiago es un ejemplo contundente. Hay información relativa a, digamos, la vinculación de la élite política, empresarial, mediática de la Argentina con la Embajada de Estados Unidos, que es incómoda para cualquiera de los posicionamientos públicos más evidentes que hay en el campo periodístico, y entonces en general los medios evitan hablar de esos temas, y por eso estos libros me parece que tienen la ventaja, digamos, de superar ese incómodo condicionante, ¿no? Porque hay otro elemento que me parece que es muy interesante, que está marcado, creo que en el prólogo tuyo, Santiago, que justamente este tema de que cuando Assange tiene todos estos cables, acude a los diarios para publicarlos. O sea, Internet todavía necesita del prestigio o de la institucionalidad de un diario. Sí, como que todavía no se ha adueñado de la agenda. Yo creo que cuando se adueñe de la agenda va a cambiar también la forma en que se eligen las noticias, porque hasta ahora el editor del diario decide esto es lo importante, qué sé yo, y más o menos se arma. En YouTube o en Facebook funciona otra mecanismo, ¿no? Digamos, si el perro que se toma una cerveza deciden 10.000 millones de personas que eso es lo más importante del día, eso es lo más importante del día, y esa transición no se ha dado, y creo que un poco lo que destacaba Martín, y sobre todo que queda muy claro en el libro Wikimedia Leaks, es que se produce un pacto en el cual, al necesitar Wikileaks a los diarios a su vez eligen qué información dar. Entonces mucha de la información que Assange quería dar no aparece en los diarios. Entonces de ahí inclusive la ironía de que volvemos a un medio el más antiguo de todos para poder contar cosas sobre la tecnología y la comunicación que se viene, porque los medios, o sea, el libro, claro, el primer medio. Claro, se vuelve al primer medio. De todas maneras, yo no sé cómo va a evolucionar Internet, creo que ninguno de nosotros sabemos, pero ustedes hablan en algún momento de justamente si los diarios toman la información sesgada
cómo se pierde por las corporaciones y los grandes grupos, se pierde ese espacio del ágora, creo que decís vos en algún momento, que es el espacio de la opinión independiente o del periodismo independiente. Eso lo iría tomando de alguna manera. El ágora sería ahora Internet, pensaba yo, ¿no? Seguramente, pero yo creo que ahí el problema que se produce un poco, y que es lo que la gente menos sabe, y solamente lo que estamos muy metidos en los medios lo vemos, y creo que esto fue lo que aparece en nuestros libros, es que daría la impresión, como decía Martín, de que están divididos los campos, y sin embargo la corporación periodística está muy unida y tiene muchos lazos entre ellos. Hay muchos lazos entre, por ejemplo, Página 12 y Clarín, hay muchos lazos entre Tiempo Argentino y Página 12, La Nación con Clarín. O sea, la corporación periodística, además de los intereses políticos que dividen digamos, a los distintos medios, hay un montón de intereses que nos nuclea. Por ejemplo, ahora hace poco se hizo la paritaria para todos los diarios. Bueno, el abogado de La Nación representaba a Página 12, o sea, hay un temas montón... gremiales, claro. No, pero no solo en el tema, por ejemplo, si uno lee atentamente Página 12, no es un diario de atacar a Clarín como, por ejemplo, Tiempo Argentino. Y Tiempo Argentino no ataca a Página 12. O sea, hay un montón de cosas que si uno está dentro lo sabe, pero creo que eso es un poco a lo que se refería Martín. Muchas cosas no salen porque el mundo de las comunicaciones y el mundo periodístico es una corporación en sí misma y también se cuida, y eso hace que muchas veces no veamos algunas cosas. Ahora, qué notable, ¿no? Sebastián, por favor, habla vos también un poquito. Digo, una cosa, no, yo no le pregunté todavía, pero quiero escucharlo a Sebastián, porque una cosa notable, a raíz de lo que dice Santiago, él va y consigue los cables y se reúne con Assange, que parece un policial eso, y ahora quiero que lo cuentes un poco, enviado por Página 12. Vos trabajás en Página 12. Yo trabajo en papel, en realidad. Y después resulta que... Pero Assange se conecta con periodistas, justamente porque sabe esto de que hablamos, que los medios por ahí son mucho más cautelosos. Entonces, Assange se comunica conmigo, firma el contrato conmigo, pero yo lo firmo en representación de Página 12 y con el compromiso de que Página 12 publique material. Y eso, por supuesto, hablado con Página 12. O sea, él mismo tuvo de entrada esa cosa al principio de ir a los periodistas, ¿no? Y después, otra cosa que para mí hizo muy bien, que al principio iba a los diarios más importantes del mundo y después le abrió la puerta a los diarios del tercer mundo. El último envío de los cables de Stratford lo trabajó con nosotros, con otros medios, con blogs, con nuevos medios, con ONGs, digamos que abrió un poco también el abanico. También debe haber abierto porque no le fue bien cuando con los 5 diarios que eligió al principio, después le hicieron causas por acoso sexual. Y aparte no daban lo que él quería dar, había mucha información que no que Claro, pero terminan tirándolo abajo a él también. ¿No? ¿Y de qué manera? Consumiéndolo, ¿no, Sebastián? Ahora, sé que en el caso de, digamos, acá está Santiago, que hizo un muy buen laburo personal. Me parece que la trayectoria, el camino que ha tenido la difusión de Wikileaks en Argentina reivindica un trabajo de una persona, de un periodista, un trabajador de prensa, ¿no? Porque él primero nos ganó de mano a todos los que estábamos buscando los cables. Ustedes también querían llegar yo trabajo en ámbito financiero, sí. Y yo había hecho un intento, me habían contestado, estaba ilusionado y apareció Santiago con un domingo a la mañana en Página 12 y bueno, la verdad que cuando publicó Página 12 también rompió una dinámica que venía dándose por la alianza con los grandes medios, que era básicamente para el mundo hispanohablante el diario El País, pero también los otros, que canalizaban mucho con La Nación y Clarín, sobre todo La Nación. Santiago, en Página 12, impuso otra agenda, que fue insuficiente por los motivos que Santiago mencionó anteriormente, y después el libro, que también rompe otra dinámica, porque rompe esta dinámica de los silencios binarios. Entonces a nosotros nos dejó un espacio que nosotros lo vimos para hacer el libro, que era abordar el tema mediático más en profundidad, el caso argentino, pero a su vez había todo un análisis de época para hacer, para analizar diferencias y similitudes en un continente, en un momento en donde se puso en juego el tema del poder de los medios y la confrontación con los medios. Si uno compara, porque hay capítulos en este libro dedicados a cada país, ¿no es cierto? Y si uno ve una constante, son las grandes corporaciones mediáticas. Ahí hay una constante. Sí, son las corporaciones mediáticas y sus vínculos que nunca son blanco-negro con los gobiernos.
El caso de Ecuador es un caso muy interesante y además también es muy interesante el lugar que ocupa la embajada como cronista de lo que ocurre en cada país. Por supuesto no es un cronista desapasionado ni neutro, no existe, pero es un cronista. Se lleva buenas sorpresas, sobre todo para aquellos que, bueno, tanto Santiago como Sebastián son periodistas internacionales, no es mi caso, entonces tengo un vínculo mucho menos directo, digamos, con el mundo diplomático y fue una sorpresa porque digamos la prescindencia de las pasiones locales que logra la embajada por momentos en algunos países es digna de elogio. Eso por una parte, ¿no? Digamos, eso llevado por el pragmatismo evidentemente comercial que persiguen los representantes diplomáticos de Estados Unidos, pero uno podría decir hasta qué punto la agenda política de los Estados Unidos no prima por encima del interés comercial y por lo tanto gobiernos que no son muy simpáticos para Estados Unidos, Lula, la propia Dilma Rousseff, los Kirchner, tanto Néstor como después Cristina Fernández, bueno, ni hablar. Y sin embargo, digamos, en varios de estos países, no en todos, en varios de estos países logra tener una posición mucho más sensata, equilibrada, distante que las propias élites locales, ¿no? Que van y piden cosas, además. Sí. Que van y piden cosas que a la embajada la sorprenden. Porque la osadía es sorprendente hasta para un gobierno como el de Estados Unidos que quiere derribar a Chávez, digamos, básicamente, o lo quiere limar, y aún así la osadía de los medios venezolanos la pone a la embajada diciendo hasta acá no puedo ir. No, yo decía que leyendo el libro de Sebastián y de Martín, una cosa que es muy notable, que inclusive ellos también hacen un reconto histórico y te hacen una especie de mapa de medios para contextualizar los cables, y uno veía como en los 60, en los 70 eran las embajadas las que promovían los golpes de Estado, y ahora, como explicaba recién Martín, son como casi los que están frenando a los golpistas, que le dicen no, tranquilo muchachos, sean más prolijos, ¿viste? No, esto no se puede hacer así. Seamos claros, ¿no? Frenando hasta ahí, es decir, si uno a veces ve algunos textos de algunos países que son muy tensionantes para el Departamento de Estado, ve exabruptos también de algunos diplomáticos, que no es la norma, es cierto, pero hay algunos textos que uno dice, bueno, no son textos diplomáticos, ¿no? Pero de todas maneras, comparto lo que dice Santiago, hay sectores opositores que van con una ferocidad que no llega a la embajada, ¿no? Queda como moderada en algunos casos, Bueno, me tengo que ir a un corte, pero vamos a seguir otro bloque más. Yo quiero que Santiago cuente policial, cómo llega a Assange, porque además, ¿qué significa Assange? Es un personaje, qué sé yo, para mí bastante misterioso, y todo este mundo, ¿no? Novelesco. Novelesco. Bueno, nos vamos a un corte, enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, seguimos conversando sobre Wikileaks y la divulgación de los cables de Wikileaks en los grandes diarios, en estos 5 grandes diarios internacionales, empezó a fines de 2010. A principios de 2011, Santiago O'Donnell viaja a conocer a Julian Assange. Vos contarás cómo se dio primero. Sebastián decía, yo traté de hacer los contactos, debe ser muy difícil lograr que te escuchen, que te acepten la entrevista, y bueno, contá un poco. Creo que es una historia, un poco de dos lados. Por un lado, a ellos les interesaba, es difícil saber hasta qué punto le interesaba yo, le interesaba Página 12, hasta qué punto mi entusiasmo y el hecho de que yo lo buscara, es una combinación de todo, ¿no? Y es difícil saber cuánto aporta cada elemento, pero bueno, tuve esa suerte de que aprobaran mi idea de ir a entrevistarlo, y bueno, y fui ahí. En realidad tampoco era para entrevistarlo, era para que te diera para que me dé los documentos, claro. Pero no puedo estar cara a cara con Assange, charlar con él y no contar lo que era esa experiencia. Entonces, y él tiene como una especie él era un hacker, ¿no? Que inclusive fue en su momento detenido y tuvo problemas legales en Australia, ¿no? Hablábamos en el corte con Martín y Sebastián de que es un personaje muy especial, prácticamente vive encerrado.
eso. O sea, es como que si fuera que desde ese momento que fue condenado hacker, siempre estuvo en una especie de cárcel, ¿no? Y se ve que es muy fanático, digamos, las novelas de espionaje inglés y le gusta mucho esa estética, entonces se viste así como que se creyó los Vengadores, esa cosa. Y bueno, y por ejemplo acá, él estaba en un castillo que después me dio vergüenza, porque si yo buscaba en Google el castillo, llegaba, pero él me dice, no, te tenés que tomar tal avión a tal lugar, llamarnos por teléfono encriptado y mandar el mensaje, qué sé yo, y termino en el mismo lugar que si apretaba Google Castillo Assange, llegaba igual. Pero a todo esto, bueno, y llamá a tal lugar y frená y llamá por teléfono, y entonces llamaba a Brasil, y entonces por Brasil hablaban por chat encriptado con Londres, entonces me llamaban de vuelta a Madrid y me avisaban que tome, viste, era toda una cosa, y entonces llego y me entregan un pendrive, y yo a la noche estaba totalmente metido en la película, y era la primera que conocía Europa, la verdad, y una noche no quería ni salir del hotel. Cuidando el pendrive. Decía, mira, voy ahí, me va a venir una rusa blonda y me va a meter algo en el trago y voy a amanecer. ¿Dormiste con el pendrive en el bolsillo? Dormí con el pendrive en el bolsillo, digo, mirá si abren la puerta a las 4 de la mañana y viene alguien y me cambia el pendrive. Por favor. No, es divertido, para nosotros los periodistas esas aventuras son divertidas. Ahora digo, hablando de todo esto, ¿no? Hay un tema interesante que también está planteado, Santiago lo plantea en el prólogo. Hay mucha gente que objeta a Wikileaks. Empieza como un robo, vamos a decirlo. Es un hacker. Hay otro anterior, un soldado. Bradley Manning. Es la fuente. ¿Cómo se llama? Bradley Manning. Bradley Manning. Que ahora está pasando, mal. Sí, por un preso. proceso oscuro. Sí. El abogado pidió que la pena no sea mayor a 35 años, para que tengamos una idea de qué se está evaluando con respecto a un proceso oscuro en una fiscalía militar. El fiscal pide la pena de muerte. Sí, claro. Es la fuente de Assange en estos cables. ¿Y por qué no Assange entonces? Porque Assange teóricamente, legalmente dice que es un receptor pasivo de información. Es como si a vos te traen una información. Claro. Vos no sabés Claro. que si es chequeada la das. Sí. Ahora, si la consiguió, de qué manera la consiguió, vos sos un receptor pasivo de información que reproduce información confidencial que te traen. Ahora, yo me y equivoco. como el New York Times hace eso, como el Washington Post Claro, hace si no eso. tienen que ir todos presos, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, yo no sé, incluso en el caso de Assange, en Estados Unidos, si igualmente lo están buscando. Claro, digamos, ahí no le respetarían tanto porque buscarían la vuelta para... también hay una cuestión de... algunos dicen, bueno, Wikileaks de alguna manera lo que hizo fue ratificar presunciones. No, Sí, una cosa es presunciones y otra documento. En trabajo periodístico, el documento tiene un valor importante, ¿verdad? El valor de Sobre todo el documento cuando no saben que va a ser público. Cuando Pero uno yo le digo escribe una a su cosa, jefe. no saben que va a ser público, pero yo leí en algunos de los libros de ustedes está que cualquier empleado o muchos empleados públicos norteamericanos tenían acceso a estos archivos, bueno, inclusive grave, este soldado. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ¿Es secreto o no es secreto? Sí, digamos, no cualquier empleado, Pero digamos, ¿no? pero hablan de millones, millones o miles. Muchos sí. Y muchos entonces sí, hay una falla ahí en el sistema. Sí, bueno, y desde entonces Estados Unidos, a partir de estas revelaciones, por un lado organizaron un comando del ejército, que es un comando, parece todo de película, pero es un comando del ciberespacio, y han reforzado mucho los controles de seguridad para evitar... A partir de esto. Recordemos que estas burocracias tremendas de todos los países, pero de la máxima potencia mundial, en su momento también estaban las alertas por el 11 de septiembre de 2001 y la propia burocracia no supo leerlas, pero algunas alertas de inteligencia había. Digamos, son burocracias que en algún momento se traban, se taran y generan, por ejemplo, este dossier a disposición de que alguien apriete una tecla, lo grabe y se lo dé después. Así que en realidad les salió al revés, porque ellos después del 9/11 lo que hacen es consolidar todo. Dicen, tenemos que tener todo en una misma página. Entonces, por eso un soldado de inteligencia tiene cables diplomáticos, porque consolidaron todo pensando que eso era más seguro, y al revés, lo que hicieron fue que decenas de miles de personas tenían acceso a eso y que bastaba uno solo para que un montón de información pudiera conocerse. Ahora, vos decís también que Assange se ve a sí mismo y todo este grupo como una revolución, digamos. Periodística, seguro. Claro. Y yo creo que lo hay, porque de algún modo interpela a los medios, los muestra en su fragilidad, muestra lo que no pueden mostrar los medios y se pregunta, bueno, ¿cómo funciona esto y por qué esto funciona así? Sí, y hay otra cosa interesante también, que es
la organización Wikileaks de Assange plantea un compromiso radical, extremo, con la cultura del no secreto. Más allá de si nosotros compartimos o no esa posición, es una posición interesante. Sí. Interesante en el sentido de que lo que él plantea es el secreto que sostienen los gobiernos que son mantenidos con el dinero público de toda la sociedad. Claro. Y las grandes corporaciones, cuyos beneficios también son sostenidas con el dinero de toda la sociedad, ese secreto necesita ser dinamitado, o sea, necesita ser conocido por el conjunto de haya la acceso sociedad. absolutamente a toda la información. Efectivamente, entonces, digo, insisto, o sea, esto no quiere decir que yo comparta esta posición, pero me parece entendible, porque muchas veces hay un abuso de la apelación al secreto de Estado o la razón de Estado por motivos que, digamos, cualquiera de nosotros, cuando circula, dice, a ver, ¿cómo es eso? Sí, la Embajada de Estados Unidos, de alguna manera, cuando reclamaba porque esta difusión estaba teniendo lugar, decía, es como si te infiltran tu casilla de mail y cómo te sentirías. Bueno, hay cables que demuestran la estrategia de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para aliarse con algunas ONG para deslegitimar a Chávez, que las ONGs producían informes, las embajadas los toman y produce a su vez documentos que concluyen la atrocidad de Chávez. Bueno, eso es una acción de injerencia en una política interna de un país, que por lo cual claramente está fuera de la órbita de lo que puede ser un secreto entre personas, entre profesionales, digamos, es una acción cercana a lo ilegal, por lo cual no merece el más mínimo resguardo de parte de un periodista una vez que accede a esa información, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante un poco lo que decía Martín, ¿no? de que Assange crea una ideología, o por lo menos es el emergente de una ideología donde transparencia igual bueno. Todo lo dicen que es en los libros, hablan de que en algunos países se presentó este proyecto, no sé si era Canadá o que pero no prosperaron, ¿no? El proyecto de gobierno abierto, hay algunos que lo están intentando, falta mucho, que todo debería estar en internet y eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que por los enemigos que tiene y por los intereses que toca, Wikileaks es quizá una de las organizaciones más secretas del mundo, nosotros hasta firmamos cosas diciendo no podemos revelar con quién hablamos y demás. Entonces digo, qué loco que los tipos que son más secretos de todos son los que impulsaron la ideología de que hay que ser completamente transparente, ¿no? Eso es parte de las cosas fascinantes que trae este nuevo. Hay también un aspecto que creo que se le puede cuestionar a Assange y a Wikileaks, que fue el primer pacto con los 4 grandes diarios y la revista alemana Der Spiegel, ¿no? Ahí ellos estaban imponiendo, después se arrepintieron porque se consideraron traicionados mutuamente, pero ellos ahí dieron un paso en el sentido contrario a lo que ellos ya venían pregonando desde antes, de esta especie de transparencia absoluta, etcétera. Porque ellos hicieron un pacto y sabían con quién estaban haciendo el pacto. No eran novedad la identidad de esos. Una cosa que también, a veces no me acuerdo en cuál de los 2 libros leí, pero leí, es que y es notable, digamos, eran diarios de tendencia, digamos, socialdemócrata los que eligen Wikileaks. Eso también es una toma de postura de algo. Sí, un poco lo que decía Sebastián, vamos, evidentemente desde la lectura de Assange, de Wikileaks, estos diarios hubieran permitido idealmente, digamos, tener un equilibrio. Existía una paranoia muy fuerte alrededor de si revelar los cables ponía en peligro individualmente a personas concretas, a fuentes concretas. Bueno, en fin, digamos, tanto en el capítulo argentino, muy bien trabajado por Santiago, como en el capítulo, digamos, de otros países de América Latina, nosotros no observamos el tema de fuentes. Por supuesto, hay ministros, hay secretarios, hay empresarios de medios. Bueno, digamos, me parece muy bien y muy bienvenido que la sociedad conocca. Muchas veces una cosa es lo que se habla en público y otra es lo que hablan la contradicción entre el comportamiento público y el comportamiento privado. Y se han hecho estudios de países mucho más jorobados, si quieres, como Irak o Afganistán, y tampoco se ha demostrado que nadie haya perdido la vida o haya sido encarcelado por aparecer. De todas maneras hay una cuestión de responsabilidad. Vos en tu libro algunos cables no pusiste si pensabas que podían dar datos a narcotraficantes o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, te diría que no me costó mucho, digamos, había algunas cositas por ahí que son muy evidentes
evidentes que digo, ¿para qué? O inclusive lastimar a alguien gratuitamente, claro, o inclusive nombrar una fuente de la Embajada de Estados Unidos que por ahí por un trabajo menor que no es importante, ¿para qué los voy a exponer? Digamos, cosas de... Me parece que un poco lo que me hizo pensar mucho el libro es en reflexionar un poco en los valores que uno tiene que tener como persona, que uno tiene que ser primero una buena persona para ser un buen periodista. Entonces me parece que el contacto con Wikileaks te pone muy... Sí, son dos cosas, ¿no es cierto? Primero, una buena persona para ser un buen periodista, pero además la necesidad del trabajo profesional del periodista, porque en los dos libros no es que se van los cables, hay toda una contextualización de los cables, se explica la historia, o sea, también hace falta la figura del periodista para intermediar en un punto. Es que había un Son riesgo... ilegibles y a la gente se le da directamente los cables, ¿no? Era el riesgo del carpetazo. En nuestro caso también nos encontramos a veces con decir, bueno, aparece un periodista hablando con la embajada y listo, lanzar el carpetazo fuente. Claro. Y en esos casos nosotros también, cuando era un simple, está nombrado un periodista, preferimos quizás no mencionarlo, salvo que sí esté expuesta una relación de ese periodista como una fuente habitual o como un periodista que va para operar en determinados... Hay unos cuantos mencionados, debo decir, sí. Uno se entera de muchas cosas. Si hay una gran operación, una acción de lobby mutuo con la embajada, y sí, a nuestro entender, merece ser nombrado. Ahora, seguro. Si es uno que pasó ¿Para qué? a hacer scratches gratuitos, si no agregan, no agregan. Menos en esta época en la que cualquiera viene con ganas de enlodar al otro y puede sacar de un renglón una conclusión que sea errónea. Eso pensaba, lamentablemente tenemos que ir al corte, pero digo, también está ese tema, ¿no es cierto? Decíamos, ver a Internet como el ágora del futuro. Hay una cosa de anonimato en Internet que es bravísima. En el ágora todo el mundo ponía la cara. Y aparte hay un tema... Entonces está muy mezclado. Me meto en un tema que Martín es especialista, ¿no? Que es, digamos, por un lado Internet, y me parece que pasa lo mismo que en la revolución industrial, digamos, la nueva tecnología, por un lado concentra el poder y la tecnología en muy poca gente, y en ese sentido, digamos, es limitante, pero por otro lado le da oportunidades y capacidades a gente que nunca las tuvo. Entonces, digamos, volvemos a la discusión entre Gramsci y la Escuela de Frankfurt, pero trasladada un siglo después, digamos, Internet facilita, le da poder a los débiles, o Internet concentra el poder en los ricos, y me parece que es una discusión riquísima que no se agota en esta charla seguro que no se agota, o en el pero tema digo, Wikileaks. ni en el tema Wikileaks, y además hay un montón de elementos que van a surgir que hoy no conocemos, es impredecible, ¿no? En muchos aspectos. Así es. Mientras tanto, señores, volvemos al viejo libro, como decía Santiago O'Donnell, y acá están ArgenLeaks y Wikimedia Leaks. A todos los interesados en este tema, se los recomiendo de todo corazón, son dos trabajos excelentes. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Si puedo, Cristina, felicitarte por los 25 años del programa. Muchísimas gracias, Santiago. Que algún invitado se acuerde, este año cumplimos 25, gracias. Nos vamos al corte. Está Antonio Dalmacetto, no se vaya.